Me arrepiento de dos cosas sobre la enseñanza esta semana. Número uno, después de cada enseñanza paso por la agonía al recordar lo que quise decir y finalmente olvidé. Y especialmente me pasó en el capítulo 11. Y lo siento. Me olvidé mucho sobre el capítulo 11. Lo otro es que lamento no haber podido leerles las escrituras por falta de tiempo. Prefiero leer la Biblia que enseñarla. Me encanta leerla en voz alta. Y tiene mucho sentido cuando la lees en voz alta. Y les pido que me disculpe que no hayamos podido leer nada. Voy a leer los 3 primeros versículos del capítulo 12, de todos modos, solo para decir que lo hemos leído. Por lo tanto, les insto, hermanos, en vista de la misericordia de Dios, a que ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. No os conforméis al modelo de este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente. Y entonces podréis probar y aprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Eso solo vale la pena leer. Bueno, ahora llegamos a la sección de la carta de Pablo a los romanos que trata sobre las relaciones. Y las relaciones son muy importantes en la vida. Y la primera relación que debemos corregir es nuestra relación con Dios. Estamos justificados, estamos bien con Dios, pero hay una relación continua con Él, que debe mantenerse fresca y real. Toda esta sección está llena de dos cosas: qué hacer y qué no hacer. Casi cada sección nos dice qué hacer y qué no hacer. ¿Saben que los judíos tenían 613 cosas que debían hacer y que no debían hacer en la ley de Moisés? Pero en el nuevo pacto, ¿saben cuántas tenemos? Más de 1100. Hay el doble de la cantidad de mandamientos en el nuevo pacto que los que había en el antiguo. Hay que hacer y que no hacer para el creyente cristiano. La diferencia es que el creyente cristiano, lleno del Espíritu Santo, quiere hacer lo que se debe hacer y no quiere hacer lo que no se debe hacer. Pero hay sís y no para la vida cristiana. Y en la segunda parte de la carta de Pablo siempre hay cosas prácticas para hacer y no hacer. Miremos primero lo que se debe y lo que no se debe hacer en nuestras relaciones con Dios. Y lo primero que se debe hacer es sacrificar a Dios. Ahora, toda la noción de sacrificio para nosotros es bastante extraña. No vamos a la iglesia los domingos por la mañana con un corderito o una paloma o una criatura que sea degollada por nuestro pastor en el frente de la iglesia y le ofrezca. Sería como un baño de sangre eso. No estamos en eso porque Dios lo ha hecho obsoleto. Pero si vinieras para adorar a Dios como has estado adorando esta mañana en el Antiguo Testamento, habrías tenido que traer un animal o un pájaro o una cabra o algo así. Pero eso no significa que el sacrificio haya terminado. Dios está pidiendo ahora un sacrificio vivo. Todos los del Antiguo Testamento estaban muertos y los mataron y luego los ofrecieron.
Pero en el nuevo pacto, Dios requiere sacrificios vivos. Y por eso les ruega, les insto por las misericordias de Dios. Olvidé ayer hablar sobre la sección final del capítulo 11, que habla de la misericordia de Dios. Amo ese tema. Lo voy a predicar esta noche. La misericordia de Dios es un tema maravilloso. Y en esta última sección del 11, Dios dijo que nos ha encarcelado en nuestra desobediencia. Los gentiles están encadenados en desobediencia. Los judíos encadenados en desobediencia, para que Él pudiera tener misericordia de todos. Ahora ya saben qué es la misericordia. Había un personaje público muy conocido al que le estaban pintando su retrato para colgarlo en un lugar público. Y le dijo al artista, espero que este retrato me haga justicia. Y el artista le dijo, lo que tú necesitas no es justicia, tú necesitas misericordia. Ahora saben lo que es la misericordia. Justicia es lo que merecemos, misericordia es lo que no merecemos. Y así es como Dios quiere que sea la relación entre Él y nosotros. Es en las misericordias de Dios, la gracia inmerecida de Dios, algo que nunca merecimos, y eso es a lo que Pablo apelará. Ahora les voy a contar un pequeño secreto. Mi esposa no puede comenzar el día sin una dosis diaria de una taza de té. Ella tiene que tomar una taza de té cada mañana. Desde que estamos casados, también tengo el hábito. Y si me despierto por la mañana y me siento como un cristiano, lo primero que hago es hacer el té. Si no me siento como un cristiano cuando me despierto, ella tiene que ir y hacerlo. Ese es un arreglo que tenemos. No les voy a decir cuál es la proporción entre las veces que lo hago yo y las veces que lo hace ella. Pero si lo hago, bajo y salgo por la puerta principal y subo 2 botellas de leches, porque nos entregan nuestra leche en la puerta. Están frías, congeladas. Si la mañana también es fría, es bastante miserable salir y recoger esas botellas. Así que entro abrazándolas y nunca olvido un texto en el libro de Lamentaciones cuando entro. Y el texto dice, tus misericordias son frescas cada mañana. Y mientras las llevo de vuelta, le agradezco a Dios por sus misericordias. Sí, tengo 84, pero todavía puedo trabajar por el Señor. Eso es una misericordia. No lo merezco. Tenemos una pequeña casa propia a la que nos mudaremos. No lo merezco. Empezamos a pensar en eso hace solo 2 semanas. Y nos mudaremos a ese pequeño piso de retiro para tener un lugar que podamos llamar nuestro. Eso es una misericordia. No lo merecía. Así que tengo salud, tengo trabajo que hacer, tengo un lugar para vivir. Cada una de esas cosas es inmerecida. Y cuento las misericordias que son frescas cada mañana. Por esas misericordias, Dios nos aparta de nuestra desobediencia. La primera vez que desobedeciste a Dios, te encerraste en una cárcel. Y Dios se apiadó de ti. Y te dio algo que nunca mereciste o podrías merecer. Por las misericordias de Dios, entonces, dale un sacrificio vivo. Es un sacrificio físico, como todos los otros sacrificios del Antiguo Testamento que eran físicos. Pero esta vez es tu cuerpo. Un sacrificio vivo que le presentas
Y la palabra presentar está en el texto en el griego, que significa hacerlo de una vez por todas. No hacerlo todos los días, sino una vez para siempre. Decir, Señor, aquí está mi cuerpo para que lo uses. ¿Se dieron cuenta cuántas veces en el capítulo 6, por ejemplo, dice, presenten sus cuerpos como instrumentos de justicia? Lo que haces con tu cuerpo es muy importante. Es por eso que un ex arzobispo de Canterbury, William Temple, dijo que el cristianismo es la religión más materialista en todo el mundo. Tiene que ver con cuerpos, cosas físicas. Presenten sus cuerpos entonces, de una vez por todas. Renuncien a su derecho a su propio cuerpo, de una vez. Y hazlo permanentemente. Ese es el sacrificio vivo que Dios quiere. Y luego, para nuestro asombro, Él dice, esa es su adoración espiritual. Había un joven estudiante en Cambridge que fue a una reunión misionera, y cuando llegó el momento en que pasaban el plato para la colecta, puso su mano en su bolsillo y se dio cuenta de que había dejado su billetera en casa y no sabía qué hacer. Cuando el plato se acercó, cuando llegó a su fila en la reunión, sacó su bolígrafo y un cuaderno y escribió algo en un pedazo de papel. Lo arrancó y lo puso en la colecta. No era un pagaré, sino simplemente escribió yo mismo en el papel. Y terminó como uno de los misioneros más conocidos de la India. Fue lo más importante que se puso en el plato de la colecta. Pero él lo hizo así. Aquí está mi cuerpo. Envíalo donde desees. Es un gran sacrificio, renunciar a cualquier derecho sobre tu propio cuerpo. Luego continúa y quiere tu mente también. Y la moraleja del siguiente versículo es este. No seas un camaleón. Sé una oruga. Ese es el significado del siguiente versículo. ¿Saben lo que es un camaleón? Es un animal que se pone de cualquier color y cambia de color de acuerdo a su fondo. Y mirando alrededor por aquí, hay algunos vestidos que matarían un camaleón. Porque si lo pones en un montón de colores, estalla. Con el esfuerzo de cambiar. Sí, lo siento, vi tu vestido primero. No seas camaleón. No tomes el color de tu pensamiento de la gente que te rodea. O como lo tradujo J.B. Phillips, no dejes que el mundo que te rodea te apriete en su propio molde. Si tomamos todos nuestros pensamientos de la televisión, internet y los demás medios de comunicación, influirán y colorearán nuestra forma de pensar. Si pasas más tiempo viendo la televisión que leyendo la Biblia, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién va a colorear tu pensamiento? Es por eso que necesitas pasar tiempo con la palabra de Dios, hasta que pienses como Dios piensa, hasta que sientas como Dios siente, hasta que tu mente se haya transformado desde adentro. Y por eso quiere que seas una oruga. Las orugas son cosas bastante feas cuando empiezan. Y luego se vuelven una crisálida, y eso también es bastante feo. Y luego esa crisálida pegada a una flor o una rama se cambia por dentro, hasta que de repente un día se abre y sale una mariposa preciosa. Y todos estos colores se formaron por dentro, fuera de la vista, hasta que salieron. Así que no seas un camaleón, sé una oruga. Deja que los colores de tu pensamiento vengan de adentro, no de afuera, no de la gente en el mundo, sino de la transformación desde dentro de tu pensamiento. Estas son las dos cosas que Dios espera de nosotros.
un cuerpo dedicado y una mente descontaminada, que ya no está contaminada por el mundo que lo rodea. Cuando tiene eso, entonces está preparado para guiarte hacia su voluntad para ti. Después de todo, ¿por qué debería mostrarte cuál es su voluntad para ti antes de que Él tenga tu cuerpo y tu mente? Será bastante inútil guiarte antes de que Él tenga esas dos cosas. Pero cuando las tenga, entonces harás una prueba y aprobarás su voluntad para ti. Así que ese es el camino hacia la guía, según tengo entendido. Haz el sacrificio de tu cuerpo primero, colorea tu mente desde dentro, hasta que tu mente sea su mente, y entonces sabrás lo que Él quiere que hagas. Porque entonces Él puede usarte, y encontrarás que esa voluntad suya para ti es perfecta y agradable. Se vuelve exactamente para lo que fuiste criado. Y llegar al final de la vida y sentir que lo has conocido y has hecho su voluntad debe ser la vida más satisfactoria. Pero llegar al final de la vida y preguntarte si lo hiciste debe ser terrible. Si no tienes remordimientos, cuando llegues al final del camino será porque hiciste el sacrificio. Y Él te dijo qué hacer con lo que le diste. Bueno, ya hemos cubierto los dos primeros versículos, así que avancemos rápido. Hay un no en esto también. Y es, no dejes que lo que Él te da te convierta en un soberbio religioso. Siempre tenemos que tener cuidado de que cuando conocemos su voluntad y la hacemos, no nos enorgullezca. No se vuelvan engreídos al respecto. Permanezcan humildes. Midan su fe. Y por supuesto, nuestra fe, por la cual vivimos y trabajamos, Dios nos la da, pero nos la medirá. Él sabe cuánta fe necesitamos y cuánto necesitamos para hacer su voluntad. Así que no se hagan grandes ideas. De acuerdo con la medida de su fe, hagan una evaluación sobria de dónde están en la voluntad de Dios. No te hagas grandes ideas. Piensa sobriamente sobre cuánta fe se te da y cómo la estás usando. Ese es un factor, considerarse a uno mismo. Pero evitar el esnobismo espiritual, la segunda parte es darte cuenta de que eres solo un regalo entre muchos y que todos estos dones se necesitan unos a otros. Si Dios te da un don de curación para otras personas, no es para que te hagas un famoso sanador. Es para encajarte con los otros dones en el cuerpo, para que funcionen juntos como una función múltiple. El cuerpo funciona y no importa si eres una parte visible del cuerpo o una parte invisible del cuerpo, eres igual de importante. Si Dios te ha dado un don, no te entusiasmes con eso. Úsalo. Si tu don es enseñar, entonces enseña. Si tu don es sanar, entonces sana. Y Él enumera muchos dones y dice, usen estos dones, no los atesoren, no los callen, no los guarden. Úsenlos en el cuerpo de Cristo, que tiene funciones múltiples, que necesita que cada don trabaje junto con los demás, y eso lo mantendrá en su lugar. El don es no para que puedas ser admirado o hacerte famoso. Tu don es dado para el cuerpo. Así que úsalo con los demás.
Ahora, habiendo arreglado nuestra relación con Dios, nuestra relación continua, Él pasa a las relaciones con la gente, especialmente, primero con el pueblo de Dios, los de adentro, y luego con los de afuera. Las relaciones con ambos grupos son importantes para el creyente. Si tu relación con Dios es correcta, entonces hay otras relaciones que no suceden automáticamente. Debes seguir trabajando en ellas. Primero con los de dentro. La relación está destinada a ser de armonía, para que todos los que estén dentro del cuerpo de Cristo trabajen juntos en armonía. La palabra paz o shalom significa armonía. Armonía con Dios, armonía contigo mismo, armonía con otras personas, armonía con la naturaleza. Pero aquí está hablando de la armonía que debiera existir en el cuerpo de Cristo. Y sin armonía en el cuerpo de Cristo, la iglesia no puede funcionar. Fui a una iglesia y pensé, ¿qué le pasa a esta iglesia? No puedo llegar a ninguna parte. No hay respuesta. No les diré dónde estaba en Inglaterra, pero era realmente muy deprimente. Sabía que algo andaba muy mal. Y luego me dijeron que la iglesia estaba dividida totalmente en dos mitades. Incluso entraban a la iglesia para adorar a través de entradas separadas. Y luego se sentaban en dos lados de la iglesia. Apenas podía creer que tal estado pudiera existir. Pero cada mitad estaba dirigida por uno de los líderes, y los líderes no se hablaban. Pero se encontraban fielmente y había mucha gente en esa iglesia. No es de extrañar que estuvieran indefensos como un cuerpo. Bueno, eso era un caso exagerado, pero se puede replicar en menor grado en otras iglesias. Por lo que la armonía es el objetivo de su relación con todos en su iglesia local. Creo que es bueno el énfasis que hemos puesto esta semana en grupos de cristianos que se reúnen en diversos ámbitos de la vida, en diversas esferas públicas. Sin embargo, eso no es iglesia, porque es un grupo de personas que ya tienen mucho en común en su empleo y probablemente también en sus personalidades debido a su posición. Una iglesia tiene una variedad mixta de personas y te relacionas con todos ellos. Es un grupo muy diferente para relacionarse, y en una iglesia local hay ricos y pobres, cultos y sin educación, blancos y negros, o gente como yo que es rosa. Dios es daltónico. Pero necesitamos estar en iglesias que estén lo más mezcladas posibles, porque el pueblo de Dios está mezclado. Si es con el propósito de evangelizar o influir, necesitamos estar en un grupo más homogéneo, que tenga más en común y comparta la carrera y el interés. Y eso es bueno. Pero necesitamos pertenecer a una iglesia que sea una mezcla completa de personas, donde tendremos que asociarnos con todos los diferentes tipos posibles de gente. Las iglesias más florecientes en Gran Bretaña en este momento son las llamadas iglesias negras. Y están realmente floreciendo. Están llenas de inmigrantes que tienen eso en común, que vienen de las Indias Occidentales, de Nigeria en particular, y estas iglesias negras están floreciendo. Pero están compuestas en gran medida por personas que ya comparten una identidad. Hay algunas que tienen un poco de gente blanca entre ellos, pero tienen una abrumadora mayoría de personas que tienen el color en común.
Me emocioné cuando comenzó la primera asamblea judía en Londres. La primera comunidad mesiánica en Londres comenzó hace algunos años. Y me llamaron y me dijeron, David, ¿considerarías convertirte en un anciano en esta comunidad? Dije, estoy muy conmovido que preguntaron, porque soy gentil, soy goy. Y ellos dijeron, pero no queremos ser una comunidad mesiánica exclusiva. Les dije, logísticamente es imposible para mí cumplir con los deberes de un anciano con ustedes. Vivo a 50 millas de distancia. Pero me conmovió que querían un goy en su presbiterio desde el principio. Porque no querían ser una comunidad judía exclusiva. Nuevamente, mientras adoraban al mismo Señor, serían un grupo no heterogéneo. La gloria de las iglesias es para cualquiera y para todos. Y eres feliz si estás en una iglesia donde hay una gran variedad de personas con las que puedes aprender la armonía. En este punto, Pablo tiene una ametralladora y dispara bala tras bala tras bala a la gente dentro de la iglesia. Solo leer es suficiente para derribarnos. Odiar lo malo. Aferrarse a lo bueno. Ser devotos unos a otros. Honrar unos a los otros por encima de uno mismo. Nunca estar faltos de celo. Mantener la espiritualidad. Servir al Señor. Ser gozosos y esperar pacientes en la aflicción. Fieles en la oración. Compartir con el pueblo de Dios que está en necesidad. Practicar la hospitalidad. Regocijarse con los que se regocijan. Llorar con los que lloran. Vivir en armonía unos con otros. Cada uno de ellos haría un buen sermón. Y él dispara esas balas a la gente dentro de la iglesia y dice, y muchos de ellos se preocupan por los demás, pero muchos de ellos se preocupan por sí mismos. Cuando dice que estés gozoso en la esperanza, que seas paciente en la aflicción, fiel en la oración. Eso es para el individuo en la iglesia. Pero cada una de estas cosas ayudará a traer armonía con todo lo demás, para que vivamos en armonía unos con otros, pero que seamos el tipo de persona que puede ser así y que traerá armonía a la confraternidad en lugar de destruirla. Lo que me lleva al no. Hay una falsa presunción que puede entrar en una iglesia, ya sea presunción social o incluso espiritual. Y dice que primero hay que asociarse con personas de baja posición. Si no tienes cuidado, puedes asociarte en la iglesia con personas de tu propio tipo, según tu propia posición social. Es particularmente importante que te asocies en una iglesia con aquellos con los que otros podrían no estar dispuestos a asociarse. También es bueno para ti y es bueno para todo el cuerpo. Y sobre todo menciona la arrogancia. Cualquiera que sea orgulloso, cualquiera que sea arrogante, es enemigo del cuerpo. No puedes tener un concepto elevado de ti mismo sin pensar menos sobre alguien más. No puedes estar orgulloso sin ser arrogante. Y por lo tanto, es importante para la armonía de una confraternidad que no permitamos ningún rastro de orgullo o arrogancia. Todas estas balas llegan a mi corazón. No sé a ustedes. Pero en algún momento una de esas balas penetrará en tu corazón y te hará pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿Y qué no debería estar haciendo? Ahora, en relación con los de afuera,
Ya se metió una bala. No sé si se dieron cuenta. Bendice a los que te persiguen y no maldigas. Espero que se refiere a los de afuera. Sería trágico si se refiriera a los hermanos cristianos. Pero tengo que decirles que una de las cosas más difíciles que hay que soportar es la oposición de los cristianos. Uno no lo espera y duele. Les voy a decir ahora por qué elegí el título de mi autobiografía. El título es No es tan malo como la verdad. Y no elegí ese título. Dios lo hizo. Y les voy a contar cómo y por qué. Por cierto, pensé que cualquiera que escribiera una autobiografía era un egocéntrico supremo. Y la única razón por la que lo hice fue porque otro editor se acercó a otra persona para escribir mi biografía. Y no quería que nadie más la escriba. Así que lo escribí yo mismo en defensa propia. Pero el título no es tan malo como la verdad. Hace algunos años, alguien en Gales, yo logré rastrearlo, comenzó a circular rumores sobre mí y mi ministerio, que eran puras mentiras. Una era que había parado de leer mi Biblia desde que me llené del Espíritu. Ridículo. Nunca leí la Biblia más que cuando estaba lleno del Espíritu. Y había 3 de esas mentiras que se extendieron rápidamente. ¿Saben cómo es el telégrafo cristiano con esta mentira, no? Se extendió tan rápido que empecé a recibir cartas cancelando compromisos para hablar. Ninguno de ellos nunca me diría que estaba mal. Solo decían, lamentamos mucho decirle que los arreglos para su visita no se concretaron. Eso es todo lo que decían. Yo sabía lo que estaba pasando, sabía que estaban cancelando y por qué, y no solo fue doloroso personalmente, fue más doloroso para mi esposa. Pero más que eso, dije, Señor, está afectando mi ministerio. Estas mentiras me están cerrando las puertas. Y realmente me quejé al Señor en voz alta. Y el Señor dijo, David, lo peor que pueden decir de ti no es tan malo como la verdad. Y me eché a reír. Decía, gracias a Dios, ellos no saben la verdad. Y entré a la cocina y le dije a mi esposa. Y ella se tiró al piso a reírse. Porque las esposas también saben lo peor. Eso es lo que el Señor me dijo. Más tarde agregó, sé lo peor y todavía sí, te amo y te uso. Y eso fue lo suficientemente bueno para mí. Y curó todas las reacciones a las críticas a partir de ese momento. Pero decidí entonces que si alguna vez tuviera que escribir la historia de mi vida, se llamaría No tan malo como la verdad. Y así es como llegó a ser. No sé si está en la librería, pero si lo está, verán el título. Bueno, podemos esperar hostilidad de afuera y deberíamos estar listos para tener la reacción correcta. No lo esperas desde adentro, pero me temo que a veces viene desde adentro. La gente, lamentablemente, una vez que los pastores se vuelven profesionales, están sujetos a la tentación de ser celosos profesionales. Y pueden empezar con la envidia. Él tiene una iglesia más grande que la mía. Es increíble cómo puede colarse si no tienes cuidado. Pero deberías esperar hostilidad de afuera. Ya no encajamos. Somos ciudadanos del cielo ahora. Somos inadaptados social y espiritualmente, con un mundo que se ha vuelto loco. Y por lo tanto pueden esperar que cuanto mejor sea la calidad de su iglesia, más problemas pueden esperar desde el exterior. Y sé que estoy hablando con muchos en esta sala que saben la verdad de esto. Los gobiernos pueden estar en su contra. La sociedad puede estar en su contra. ¿Cómo lidiamos con eso?
Bueno, hay un hacer y no hacer. No sé cuál voy a tomar primero. Voy a hacer primero el no. Y el no hacer es represalia, venganza. No intentes vengarte. Déjenlo para Dios. Hay una cosa llamada venganza en Dios que no es una cosa odiosa, sino que es una cosa muy cierta, que Dios pagará el día en que ajuste las cuentas. Todos los que han estado en contra de la iglesia pagarán. Se enfrentarán con una cuenta que Dios ha mantenido. Así que uno no necesita tomar represalias. No necesitas cubrirte la espalda. No necesitas hacer eso. Dios lo hará. Y ese es el secreto para curar la venganza. Es instintivo en la naturaleza humana dar lo mismo que recibes. Pero déjalo en Dios. Ese es el hacer. No, lo siento. Ese es el no hacer. No tomes represalias. La venganza humana no existe en la iglesia. La venganza divina es mi trabajo, dice Dios. Están seguros en mis manos. Yo les pagaré. Tanto como tú lo hiciste al más pequeño de estos mis hermanos, me lo hiciste a mí. Entonces, dejémoselo a Él. Ahora el hacer es trabajar por la reconciliación en la medida en que cada uno pueda. Vas a fallar con algunos. Reconciliarte con tus enemigos. Eso no es asunto tuyo. No puedes evitarlo. Eso, pero en la medida en que puedas, ponte en paz con todos. No dejes que entre ningún rastro de amargura o resentimiento. Ponte en paz. Además, puedes hacer más que eso. Puedes amontonar brasas sobre su cabeza. Eso es algo que puedes hacer y debería hacerlos sentir completamente avergonzados. ¿Cómo haces esas cosas con tus enemigos? Oras por aquellos que te maldicen y haces el bien a los que te hacen el mal. Esa es la reacción de las iglesias bajo severa hostilidad. Esa es la reacción divina. Esa es la manera de tratar con los enemigos. Orad por los que os maldicen. Hacer el bien a los que os hacen el mal. Recuerdo a un joven en las fuerzas, cuando yo era capellán de la Fuerza Aérea Real, y una noche, la primera noche, estaba en una habitación del cuartel con otras personas sirviendo a las fuerzas. Y la primera noche se arrodilló junto a su cama. Y el sargento lo vio orando. Y levantó sus botas. Las pesadas botas claveteadas, y las arrojó a este hombre. Le dio en la oreja y se la cortó. Y luego arrojó la otra bota. Y eso le dolió mucho. Pero siguió orando. A la mañana siguiente, el sargento se despertó y encontró las botas en el pie de su cama, pulidas por el cristiano. No tuvo que lustrar sus propias botas esa mañana. El hombre al que literalmente lastimó con esas botas, la noche anterior las limpió y las volvió a poner en su litera. Eso es lo que habla Pablo. Y tuvo un efecto profundo en ese sargento. Le amontonó carbones encendidos en la cabeza. Hermosa manera de tratar bien a tus enemigos. Ese es el consejo. Así que hemos tratado nuestras relaciones con Dios y nuestras relaciones con otras personas. Y ahora, en tercer lugar, Pablo sigue adelante a las relaciones de los cristianos con sus gobiernos. Las relaciones entre la Iglesia y el Estado son importantes. Y particularmente en Roma, la Iglesia estaba bajo la sombra del gobierno imperial.
Y Roma no era una democracia, era más como una autocracia. Es realmente el gobierno de un hombre. Debería haber usado la palabra oligarquía, que es el gobierno de un grupo de hombres, por el Senado, en el caso de Roma. Y aquí había una nueva iglesia, Roma, bajo la sombra de un gobierno imperial. Era vital que los cristianos entendieran la correcta relación con el Estado. Y aquí tenemos una de las secciones más políticas de la carta. Y Pablo no solo da consejos claros, sino órdenes a los cristianos en cuanto a su actitud hacia el Estado, ya sea democrático o una dictadura. Eso es importante. Siempre hay un límite para nuestro deber con el Estado. Y el límite es si el Estado alguna vez nos dice que hagamos algo que Dios nos ha dicho que no hagamos. O si el Estado nos dice que no hagamos algo que Dios nos ha dicho que hagamos. Entonces el texto para esta situación está en los hechos. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero eso viene después de muchas cosas positivas. Pedro en su carta dice, no sufras por ser un mal ciudadano. Sufre por la razón correcta. No sufras por ser un criminal, lo que sea. Eso es un mal testimonio. Sufre por una buena razón. Así que hay dos presiones sobre nosotros por parte del Estado. Una es la presión de la autoridad del Estado y la otra es la presión de la moralidad del Estado. Tenemos que aceptar uno y rechazar la otra. Y estoy contento de que se incluya ambos aquí, porque el Estado tiene moralidad, así como los individuos, y cuando el Estado de Roma se convirtió en un imperio, la moralidad del Estado fue rápidamente cuesta abajo. Mientras todavía era una república, no fue tan malo. Pero cuando se convirtió en un imperio y el gobernador romano se convirtió en emperador, a partir de entonces la moralidad del Estado bajó. De los primeros 15 emperadores romanos, 14 eran abiertamente homosexuales. Por no hablar de la corrupción que había. Pero veamos primero la autoridad del gobierno. Y ellos son descritos, cualquiera que sea su naturaleza, como los ministros de Dios, designados por Dios. Eso es lo que yo llamo la dignidad cívica. Ellos son siervos de Dios, ya sea que lo sepan o no. Dios ha designado gobiernos para prevenir la anarquía. Es un regalo para el mundo. Darles gobiernos que pongan límites a lo que los ciudadanos puedan hacer. Y por lo tanto sean ministros de Dios. Cuando nuestra reina fue coronada, se le dio una Biblia y se le dijo, esta es la ley para usted. Esta es la ley real. Esas son las palabras utilizadas. Y se le recuerda que esta es la ley para ella. Y gracias a Dios que tenemos una reina que ha entendido eso. Ella le dijo a Billy Graham que sabe exactamente lo que es nacer de nuevo. Y durante su transmisión anual de Navidad, es posible que hayan notado que se ha vuelto cada vez más cristiana. En su transmisión navideña a lo largo de los años, y estoy agradecido por esto. Pero supongamos que ella no fuera cristiana, y el Carlos
y el rey Carlos no lo es, o cuando se convierta en el rey Carlos. Tendremos un rey que no es cristiano. Tuvo la oportunidad de que John Stott lo preparara para la confirmación, a quien estoy seguro de que algunos de ustedes conocen. Ahora está muerto, pero era el capellán de la familia real en ese momento. Y cuando Charles era un niño, se fue de paseo por Australia, cuando lo enviaron a una escuela allá, y en uno de sus paseos dominicales se encontró afuera de una choza de chapa en la que se reunía una congregación aborigen pentecostal. Y entró para el servicio y le escribió a la reina: querida madre, si esto era el cristianismo primitivo, puedo entender cómo se propagó. Así que sabe. Pero luego se metió con un mentor sudafricano que lo confundió mucho y ahora aboga por el Islam. Pero aún así, Dios nombra gobiernos. Dios tiene el voto decisivo en cada elección. Y Él o nos da el gobierno que merecemos o nos da el gobierno que necesitamos, dependiendo si Él vota con la justicia o con la misericordia. Y desearía tener tiempo para compartir con ustedes cómo Dios me reveló en Israel que Margaret Thatcher sería su elección. Y le escribí y le dije que quería ser el primero en el país en felicitarla por convertirse en primer ministro, porque Dios la había elegido para las próximas elecciones. Y ella citó mi carta en la primera transmisión después de su nombramiento. Y me dio una puerta abierta a ella. No es que Dios sea del Partido Conservador, porque cuando estaba en Australia vi una fotografía de un destacado sindicalista en la librería, un kiosco, un hombre llamado Bob Hawke. Y cuando miré su fotografía, el Señor dijo: él es mi elección para primer ministro de Australia. Y comencé a pedirle a las iglesias que oraran por Bob Hawke, porque iba a ser su primer ministro. Tenían que orar por él. Entonces que oraran por él a partir de ahora, y realmente obtuve algunas quejas de los cristianos. Dijeron: ¿cómo te atreves a pedirnos que oremos por ese mujeriego? Dije: pero él será su primer ministro. Y comenzaron a orar por él y resultó ser un primer ministro mucho mejor de lo que esperaban. Solo les digo esto porque Dios no es de derecha ni de izquierda. Y ahora lo saben. Tampoco es de centro o lo que sea. Pero Dios tiene el voto decisivo en cualquier elección. En una dictadura nos resulta fácil creer que Dios puede cambiar a un hombre por otro. Pero en una elección general parece que perdemos esa fe y pensamos que Él no tiene nada que decir. Sé que Él tiene para decir, de mi experiencia personal. Y por lo tanto sí, oren para que vote con misericordia y les dé el gobierno que necesitan. O que vote con justicia y les dé el gobierno que merecemos. Pero Él puede controlar una elección democrática. Él es el Dios de la historia. Es el Dios de naciones, no solo de individuos. Y por lo tanto tengan claro que cualquiera sea el gobierno bajo el cual se encuentren, es el establecido por Dios para refrenar la maldad y encomiar la bondad. Esas son las dos funciones de cada gobierno. Y Dios les pedirá cuentas si han encomiado la bondad y condenado la maldad. Son sus sirvientes, su provisión, su protección para nuestro bien. Porque Dios sabe que la anarquía sacará lo peor de la naturaleza humana pecaminosa. Ningún gobierno es mucho peor que el peor gobierno.
La Biblia no está a favor de la democracia. Escuché a predicadores decir eso. Cecil B. DeMille lo dijo al comienzo de la película Los 10 Mandamientos. Dijo que esta película trata sobre cómo comenzó la democracia. ¿Democracia? ¿En el Sinaí? Nunca. No estamos hechos para una democracia. No estamos hechos para gobernarnos a nosotros mismos. Estamos hechos para vivir en un reino. Pero no queremos vivir en un reino, porque hay muchos reyes malos y hasta los buenos se corrompen cuando obtienen el poder. Y como dijo Winston Churchill, la democracia es la peor forma de gobierno posible, excepto todas las demás. Y ese es un comentario profundo. Porque en una democracia, al menos, la gente tiene el poder de deshacerse del gobierno cada pocos años. Y eso es un privilegio que tenemos. Sin embargo, deberíamos, como dijo un político británico, una elección general es un montón de pecadores fuera y otro montón dentro. Y me temo que esa es la verdad. Pero el gobierno es la provisión de Dios, para al menos un límite, en las cosas malas que los ciudadanos quieren. Es por su establecimiento y, por lo tanto, el castigo, que es la forma de castigo de todos los gobiernos, es de origen divino. O como dice Pablo acá, no lleva la espada en vano. Un gobierno debe usar la fuerza contra el mal. Una espada no se usa para cachetear a la gente. Se usa para matarlos. Y esta es la sanción de Dios, el uso de la fuerza física por parte de los gobiernos. Pero de cómo lo usen, responderán ante Él por ello. Y es una de las funciones de la Iglesia recordar a los gobiernos que son responsables ante Dios mismo, porque Él los puso allí, sea lo que sea la forma que adopten. De modo que tanto el establecimiento como el castigo del Estado son de origen divino. Por lo tanto, el deber civil se impone a los cristianos y ese deber consiste en dos cosas: someterse y apoyar. Ellos son la autoridad de Dios en su país y, por lo tanto, nos sometemos a ellos como buenos ciudadanos. A menos que te digan algo o que no hagas, que Dios te ha dicho que hagas o que no hagas. Y es en ese momento cuando tienes que decir, con los primeros discípulos, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Este es el punto en el que un cristiano se rebela. No creo que un cristiano se una a la rebelión o revolución general porque muchas veces las revoluciones humanas producen algo peor de lo que había antes. Pero significa que llega el punto que el cristiano irá a la cárcel o morirá antes que desobedecer a Dios. Estará feliz si el gobierno reconoce su conciencia en este asunto. Y algunos lo hacen, pero algunos no lo hacen. Y los cristianos están pagando el precio por eso. ¿Saben que el registro es tal hoy que hasta 250.000 de cristianos mueren por su fe cada año? Tengo que añadir que gran parte de ello se produce en países controlados por los musulmanes, pero no exclusivamente. Tenemos que recordar a nuestros hermanos que están pagando el precio supremo por su desobediencia al Estado y su obediencia a Dios.
Pero tienes que ir un largo camino hasta ese punto en el apoyo al gobierno. Y por lo tanto, vamos a decir una cosa más sobre la sumisión. Pablo dice, no te sometas por cobardía, sométete por conciencia. Y lo que quiere decir es que puedes someterte al gobierno por miedo del castigo. Tomemos un ejemplo simple. Puedes romper el límite de velocidad o puedes mantenerlo por miedo a ser inhabilitado para conducir. Eso es suficiente para el mundo, pero no es suficiente para el cristiano. El cristiano lo hace por conciencia. Uno de mis mejores amigos del mundo se llama Peter y es un vendedor de coches de segunda mano, o lo ha sido toda su vida, en Australia. Y es conocido en toda Australia como el único vendedor de coches honesto en Australia. Y si quieres el precio correcto para un coche de segunda mano, vas a Peter. Él vendía un coche de segunda mano cada 90 segundos, los martes y los jueves, en la ciudad natal donde vivía, en Australia. Ese hombre llegó a ser cristiano a través de mis grabaciones y distribuyó cientos de miles de esas grabaciones por toda Australia. Las llevó a Birmania y difundió mi palabra por todo el mundo, porque quería que todo el mundo supiera la verdad y yo podía contar muchas historias bonitas. Pero tiene un coche Mercedes muy potente. Y cuando me llevó por Australia en él, no pude evitar que solo hacía 29 millas por hora en la ciudad. Y solo 50 millas por hora cuando estaba en el campo. Cuando estaba a 500 millas de la policía más cercana, todavía solo hacía 49 millas por hora. Y no podía dejar de comentar porque sabía que el motor era muy potente y simplemente me dijo cuando hice un comentario, pero David, ¿no es eso la santidad? Dijo, ¿cómo puedo esperar que los ángeles me protejan cuando estoy rompiendo una ley hecha para mi protección? Ese es un hombre que mantuvo el límite de velocidad no por miedo a perder su licencia, sino por conciencia. ¿Ven la diferencia? Pablo dice que no guardes la ley por miedo al castigo de la ley, sino que hay que hacerlo por conciencia. Hazlo porque te dice desde dentro que debes guardar la ley, no desde afuera. Así que eso es someterse a la autoridad del gobierno. Ahora vamos a ver el asunto de la ayuda y se mencionan dos cosas. Número uno, los ingresos. Y eso significa impuestos. Alguien dijo que las dos cosas ciertas en la vida son la muerte y los impuestos. Tiene que haber impuestos. Cuesta dinero tener un gobierno. No pueden hacer nada sin él, sin el dinero de los ciudadanos. Y ahora viene el problema. Pablo dice simplemente que un cristiano se somete al gobierno pagando el impuesto. No se puede escapar de eso. No hay lugar para la evasión de impuestos, por muy inteligente que sea su contador. Recuerdo ir a Australia a hablar con el gobierno en la nueva capital de Canberra. Y el hombre que me llevó al aeropuerto de Melbourne era un pastor y me mantuvo muy ocupado con preguntas todo el camino. Iba cada vez más despacio. Y yo le decía que iba a perder el avión a Canberra, donde iba a hablar con el gobierno mañana por la mañana, si no se apuraba. Y me dijo que tenía unas cuantas preguntas más para hacerme.
y fue cada vez más lento. El resultado fue que llegué al avión, pero mi equipaje no. Y llegué a Canberra para hablar con el gobierno con la ropa vieja con la que viajé. ¿Se imaginan? De todas formas, hablé con los miembros de las dos cámaras juntas, lo que fue un gran privilegio, pero nunca olvidaré a un miembro del Parlamento que me estrechó la mano a las puertas y se fue. Y solamente me dijo: David, me voy a casa a reescribir mi declaración de impuestos. Quería gritar aleluya. El cielo estaba gritando, porque si un pecador se arrepiente, el cielo tiene una celebración. Estoy citando a Jesús. Pero ese era un hombre que se arrepentía realmente. Y se arrepentía para rellenar bien su declaración de impuestos. Ahora, esto crea un verdadero problema en algunos países. Estuve en un país no muy lejos de aquí, no lo voy a nombrar, pero todo el mundo está mintiendo con los impuestos. Todo el mundo. Y el gobierno lo sabe. Así que recargan los impuestos para cubrirse de todos los chanchullos que se producen. Y así, si un cristiano rellena correctamente su impuesto sobre la renta, tendrá que pagar mucho más de lo que debería. ¿Me siguen? Porque todo el mundo toquetea y lo reduce, y el gobierno lo acepta. Y hace que un ciudadano honesto tenga que pagar por ese déficit. Y un empresario cristiano me ha preguntado muy profundamente: ¿qué debo hacer? Porque sé que el gobierno está permitiendo el chanchullo y me va a cobrar más de lo que deberían cobrarme. Y ellos esperan que yo lo manipule. Y luego equiparan el nivel. Le dije que no le iba a decir qué hacer, pero que le preguntara al Señor lo que debía hacer. Y este empresario me dijo: sé que si pago el impuesto completo que me piden, me voy a quedar sin negocio. Y afortunadamente decidió hacerlo y prefirió cerrar el negocio. Solo que en realidad no lo hizo. El Señor le permitió compensar el gasto de manera increíble. Ese es el tipo de pregunta complicada en la que te puedes meter cuando eres cristiano. Por supuesto, hay una diferencia entre descuentos de impuestos legítimo y evasión de impuestos. Soy consciente de esa diferencia. Pero es una línea muy borrosa entre las dos. Pablo dice claramente que un cristiano paga sus impuestos y apoya al gobierno financieramente. Y hay otra forma de apoyar al gobierno, y eso es tan importante como los ingresos, y eso es el respeto. Es un punto muy interesante para poner. Una de las formas de hacer caer a un gobierno es ridiculizarlo, matar el respeto. Y si hay algo que no existe en la sociedad actual en tantos países, es el respeto. Y hablo tanto del mundo occidental como de otros países. Todos los 10 mandamientos se basan en una sola cosa: el respeto. Respeta a tus padres, respeta la vida humana, respeta las propiedades de los demás, respeta la verdad en otras personas. Los 10 mandamientos se basan en el respeto y empiezan por el respeto a Dios, por su nombre, por su día. Está todo ahí. Dios nos dio estos mandamientos porque sabe que una sociedad se derrumba cuando se pierde el respeto. Y en mi país hay una generación que está creciendo que ha perdido el respeto por los padres, por la policía,
y por los políticos. Ha habido algunos programas cómicos sobre políticos en nuestra TV, en los que se busca burlarse constantemente de los poderes que nos dominan. Ha reducido su estatus en los ojos de la gente. Así que el respeto, tanto como los ingresos, hay que darlos a cualquier gobierno que esté por encima de ti, sea de tu partido o no. Como cristiano, tienes que tener cuidado de no destruir el gobierno por medio del ridículo. Bueno, hasta aquí llega la autoridad del Estado. Y la respuesta es que hasta cierto punto, la conformidad es el deber cristiano. Hasta cierto punto, no más. Pero el Estado también tiene una moral. Por ejemplo, nuestro gobierno estatal ha legislado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Por el momento, las iglesias están excusadas si tienen conciencia al respecto. Pero llegará el día en que las iglesias estén sujetas a esa ley. Y si no casamos a dos mujeres o dos hombres juntos, habrá consecuencias. No debemos amoldarnos a la moralidad del Estado. No debemos amoldarnos a la moral de la sociedad que produce ese Estado. Así que Pablo se fija ahora en la no conformidad. Y lo primero que menciona es la deuda. He estado desafiando a las congregaciones en Inglaterra sobre la deuda. De acuerdo a mi Nuevo Testamento, deber algo a alguien es un pecado. Y he comprobado en las congregaciones evangélicas promedio, y les he preguntado, ¿cuántos de ustedes están endeudados? Y en la mayoría las manos levantadas son 2/3. Y los predicadores nunca les han dicho que un cristiano no se endeuda. Es que vivimos en una sociedad de crédito y todo el mundo se endeuda muy fácilmente. Especialmente si piden una hipoteca para una casa que realmente no pueden pagar. Si los tipos de interés suben. Es una de las trampas más fáciles para endeudarse. Escuchen, lo dejo absolutamente claro. Pedir una hipoteca sobre tu casa no es una deuda. Endeudarse con una hipoteca es cuando uno se retrasa en los pagos. Eso es una deuda. Hay dos formas de robar dinero. Una es quitarle el dinero a la gente y la otra es retener el dinero que se les debe, por el que tienen todo el derecho a tener de uno. Y uno lo retiene porque no tiene para pagar. Eso es una deuda. Puedes tener un acuerdo comercial adecuado de un préstamo y eso es un negocio válido. Pero si te atrasas con los reembolsos y por lo tanto estás impidiendo que el dinero que pertenece a tu acreedor vuelva a él, estás entonces en una deuda. Y como ahora somos una sociedad de crédito, es muy fácil para la gente endeudarse. Así que 2/3 de las congregaciones cristianas en mi país lo hacen. Pablo dice, no deban nada a nadie. Mi bisabuelo era un tendero en un pueblo del norte de Inglaterra, Yorkshire. Y todos los sábados por la noche iba por la calle, al carnicero, al panadero, a cada tienda, pagando el dinero que les debía.
Se convirtió en una especie de broma en el lugar donde vivía. La gente ajustaba sus relojes por él. Iba a Pawson a pagar sus deudas, porque no iba a ir a la iglesia un domingo a adorar a Dios con una deuda pendiente. Las cosas han cambiado un poquito desde entonces. Así que no debas nada a nadie. Eso se refiere a deudas monetarias en las que estás atrasado. Pero tenemos una deuda moral también. Debemos cumplir la ley. Estar en deuda es robar. Y robar va en contra de la ley de Dios y de los hombres. Así que nada de deudas monetarias y nada de deudas morales. Nos debemos a nuestra sociedad para cumplir con el pago de todas las deudas. Y la deuda moral es amarlos. Y el amor es el cumplimiento de la ley. No se roba a la gente si se la ama. No dañas su reputación si los amas. Y el amor es el cumplimiento de la ley. Pero no solo se cumple la ley de la tierra y del Señor al mismo tiempo, manteniéndose sin deudas, sino que el otro aspecto en el que Pablo se concentra ahora es una gran sorpresa, y es entender el tiempo. Es una cosa extraña, pero en nuestras actitudes hacia el Estado y la sociedad vamos a entender el tiempo. Nos va a ayudar enormemente a saber qué hora es en el reloj de Dios. ¿Dónde estamos en la historia de Dios? En el propósito de Dios para la historia. En lo que está haciendo para las naciones. Entender el tiempo y en un modo muy práctico, con los pies en la tierra, Pablo dice que es hora de que los cristianos se despierten. Es algo extraño para decir. Fueron estos versículos siguientes los que un niño estaba leyendo en voz alta y que fueron escuchados por San Agustín, que era un filósofo con un amante y un hijo ilegítimo, y oyó ese llamado a despertar para entender el tiempo y, por lo tanto, para vivir por el tiempo. Hay una alarma aquí. Despierten. La noche está lejos, se está yendo. El día está cerca. Y ese es el reloj del tiempo con el que todos los cristianos de todas las generaciones tienen que vivir. Es la hora de despertar, no la hora de dormir. Despierta. Y lo siguiente, vístanse. Despójense de las obras de las tinieblas y vístanse la armadura de la luz. Las dos caras de vestirse correctamente son quitarse algunas cosas y ponerse otras. Y los cristianos, como ciudadanos del Estado, entienden el tiempo, que estamos en la última edad humana de la historia, que es hora de despertar y vestirse de la manera correcta. Ponte la armadura de la luz. Es un final muy espiritual para un capítulo muy práctico, pero que encaja. Serás el mejor ciudadano de tu país si entiendes el tiempo en el que vivimos. Que los gobiernos terrenales tienen un límite de tiempo. Que el mundo está pasando. Te da una actitud saludable ante un gobierno que hoy está aquí y se va mañana. En un tiempo de elecciones o entre elecciones siempre hay esta llamada de atención. Y le pegó a Agustín, un joven filósofo que se había perdido bastante.
tanto que se convirtió en San Agustín y en obispo de la iglesia en el norte de África. Justo estos dos versículos de Romanos te dan una perspectiva eterna de las cosas que son temporales. Y todo gobierno es temporal y cambiará por otro de una manera u otra. Pero el gobierno de Dios es el que no cambiará. Es el reino de Dios, el reino de luz, el reino del día. Y una y otra vez Pablo dice esto en otras cartas también, notablemente en Tesalonicenses. No somos como los dormidos de la noche, sino que somos gente del día, de la luz. Nos hemos despertado y nos estamos vistiendo de la manera correcta para la eternidad. Y eso te da una dimensión eterna esencial a la forma en que nos comportamos, incluso como ciudadanos hoy en nuestro mundo contemporáneo. Y voy a terminar aquí. Vuelvan la próxima vez para el último estudio en Romanos. No sé cómo lo hemos pasado realmente, pero pueden leerlo. Aún nos quedan 3 capítulos por delante. El 14, el 15 y el 16. Espero que los lean. Nos vemos en la próxima sesión.